Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Bienvenidos a Iglesia Vida Nueva en Cristo. Somos una iglesia de fe con familias viviendo en santidad. Con ustedes el pastor César Granados. Padre, te damos gracias, Señor, porque tenemos acceso directo a nuestro Padre Celestial a través de la obra que tú hiciste, mi Señor Jesús. Perdónanos todas las veces que aún teniendo ese privilegio, Señor, de poder entrar a tu presencia a través, Señor, de la oración, con un corazón contrito y humillado, reconociendo nuestra condición de pecadores, tantas veces no lo hemos hecho. Muchos por desconocimiento, y nosotros aún teniendo ese conocimiento, preferimos hacer otras cosas y darle prioridad a nuestra carne y a lo que dice tu palabra, que es poder de vida. Por eso hoy te rogamos que nos has traído a este sitio, Señor, con un propósito tuyo, de abrirnos esos ojos espirituales y de que entendamos de que ser cristiano se trata de Cristo, de ti, mi Señor, no de nosotros. Ábrenos, por favor, Señor, esos ojos espirituales y que haya una conexión de cada uno de los que estamos acá, Señor, contigo. Es decir, que lo único que nos aparta de ti es el pecado, Señor. Y yo oro para que hoy haya conversiones. No importa cuántos años estemos en el cristianismo, Señor, que hoy haya en cada corazón de aquellos inclusive que hoy por primera vez vienen a una reunión cristiana en donde se predica tu palabra, Señor. Oramos para que hagas esos milagros, para que inicie un proceso de conversión en cada corazón de cada persona, que hoy, Señor, por tu gracia y por tu amor, tú les abras esos ojos espirituales y que hoy empiece a reinar tu presencia en esos corazones. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor. Amén y amén. Bueno, quiero explicar, volvamos al 19 y dispuse a arrancar con esto para que entendamos. Le está hablando el escritor, el autor es el Espíritu Santo. De Hebreos no dicen realmente quién sea el escritor que usó el Espíritu Santo, pero todo apunta de que fue el apóstol Pablo. Pero dejémoslo así. Y dice, así que, está dentro de un contexto, hermanos, le está hablando ¿a quién? A la iglesia, a las personas que están dentro de una iglesia, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Esta libertad, ¿quién nos la da? Cristo. Y nos da la libertad, ¿para qué? Para entrar en el lugar santísimo, para estar en comunión con Dios. Ese es el lugar santísimo. En la antigüedad, en el templo, lo sagrado era el templo, ¿cierto? Y había varias zonas en donde solo entraba al lugar santísimo, solo entraba el sacerdote. Imagínense que tenía que prepararse todo un año enfocado en la palabra de Dios de la época, que era el Pentateuco, la Torá. Bueno, en fin, el punto es de que él tenía que prepararse todo un año, y nosotros hoy en día tenemos acceso directo al Padre por la sangre de Jesucristo, por la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Yo quise arrancar con esto y sé que viene de Dios, con estos versículos, para que entendamos el gran privilegio que nosotros tenemos, de lo que se trata el cristianismo. ¿De qué se trata el cristianismo? De Cristo, de la obra que Cristo hizo por nosotros. Nosotros ya sabemos, si a ustedes le preguntan quién es Jesús, el Hijo de Dios. Y Jesús sabemos que es Dios mismo. Él se manifestó a sus discípulos. ¿Se acuerdan cuando la transfiguración, allá en Mateo está, de que Él se transfiguró para qué? No para hacer alarde de su posición, sino para que lo vieran ¿quién? Jacobo, Juan y Pedro. Y Él les dijo, no vayan a contar nada hasta que suceda la resurrección. Y hoy en día sabemos eso. Y yo quiero que entiendan que resurrección
es sinónimo del reino. ¿De cuál reino? Del reino de Cristo. Y que entendamos también que no puede haber resurrección sin antes saber qué, muerte. Y lo que el Señor quiere que nosotros, como hijos de Dios, es que muramos al pecado. Y el Señor, cuando ustedes y yo entendemos de quién es Jesús, que es el Hijo de Dios, que es Dios mismo, que habitó con nosotros, porque Él se quitó su divinidad y vino a la tierra para enseñarnos a través de un cuerpo mortal de que se puede vivir como hijos de Dios obedientes, ¿sí? Es decir, vivir en santidad. Él fue el único en que todo fue tentado, pero en nada pecó. Y lo hizo como humano. Pero el poder que habitaba en él, y no un poder, sino la persona de quién, la persona del Espíritu Santo, es el mismo que habita en nosotros como cristianos, genuinos, sinceros y reales. Y la sangre de que el Señor Jesucristo dio, porque de tal manera, dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda y tenga vida. Pero vida no es la vida que nos ofrece los placeres del mundo, ¿cierto? De que eso hágalo sin mente. Y eso aquí no lo está viendo su mamá, su papá, ni el pastor, ni sus líderes, ni nadie. Aquí no lo está viendo nadie. Pero Dios sí. Pero Dios sí. Y la sangre que el Señor pagó, el precio que Él pagó fue la sangre de Cristo. Yo pienso que eso nos debería dar a nosotros como creyentes. O sea, ustedes alguna vez han tenido una sorpresa, algo que les impacta, que los deja, pues esto no debería, guardando las proporciones, no hay nada que se pueda comparar a esto que estamos leyendo y a la palabra de Dios que nos enseña. La palabra de Dios existe para revelarse Dios a nosotros, para que nosotros conozcamos quién es Dios. Y es un Padre bueno, un Padre de misericordia, un Padre que no escatimó ni de entregar a su propio Hijo amado Jesús para darnos vida. Cuando nosotros realmente comprendemos eso, que no se trata de nosotros, sino de Él, de la obra que Él hizo en la cruz, mire, es más fácil disfrutar de ser cristianos. Porque es que no se trata de una lucha de no pecar, sino que Él ya clavó en la cruz el poder del pecado. Él no solamente nos regala vida y dejarnos con el problema del pecado, no, Él ya la clavó. Él ya la clavó en la cruz. Pero los cristianos no hemos entendido eso. Y me adelanto un poquito y con eso ya podríamos recoger los diezmos y las ofrendas e irnos. Mire, cuando entendemos, aquí no recogemos ni diezmos ni ofrendas ni las pedimos, que Dios disponga en el corazón de cada uno, porque Dios es el que sostiene estas reuniones y el que nos sostiene a nosotros. Pero mire, cuando entendemos de que cristianismo no se trata de ir a una iglesia cristiana, que no se trata de aprenderme un vocabulario que usan los cristianos, que no se trata de diezmar, que no se trata de ofrendar, que no se trata de poner cara bonita delante de la gente, que no se trata de caretas, que no se trata de una religión, sino que se trata de Cristo. ¿Y qué significa eso? Que yo rindo mi ser ante Él. Yo muchas veces he compartido acá, y cuando hemos hecho los estudios bíblicos también en otros lados, que si entendemos de que no es que quien quiere recibir a Cristo como Señor y Salvador de su vida, no, sino quien le reconoce a Cristo su condición de pecador, le pide perdón y Él empieza a morar en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Y entendemos de que no se trata de solamente que Él sea mi Salvador. Es decir, ya me regaló salvación, pero yo no he comprendido esto, que tengo libertad en Cristo para vivir de una manera santa, que eso es lo que significa el lugar santísimo, una manera santa. O sea que ya no me gobierna la carne y yo no lucho con eso, sino que simplemente le entrego todo mi ser a Cristo. Y vivo disfrutando de ser cristiano.
Y hoy vamos a trabajar eso a través de lo que hemos venido trabajando en Colosenses. Pero con esto, ya que nos quede en nuestra mente, en nuestro corazón, que no se trata de una religión, sino de verdaderamente de un estado de que he comprendido quién es Jesucristo, la obra que Él hizo en la cruz por mí, eso me lleva a vivir entregando todo mi ser. Es decir, que Él es mi Señor, que Él es el Rey. Que si yo digo que yo soy hijo de Dios, hijo lo que significa es siervo. Siervo, eso es lo que significa hijo. Y que seamos verdaderamente. ¿Y quiénes son esos siervos? Los que están de verdad por convicción. ¿Cierto? Por convicción, por pasión, por agradecimiento, porque vivimos de verdad sintiéndonos, no sintiéndonos, viviendo en nuestra mente y en nuestro corazón favorecidos. Favorecidos por Dios. Entonces yo he entendido quién es Jesús y a mí nada me mueve de Él. Nada me mueve de Él. Hay una carne, pero entendamos que el mismo Señor. Vamos a Filipenses 2, capítulo 2, del versículo 6 al 11. Y dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿De quién está hablando acá? De Jesús. Él es Dios. Lo que pasa es que nosotros los cristianos hay una diferencia entre creer. Ejemplo, voy a ponerlo para hacerme entender de esta manera. Yo tengo esta tapa y yo digo, yo creo que la dejé allá en la casa, o creo que la dejé en el carro, o creo que la dejé en la mesa. ¿Ahí sé dónde la dejé? No. Hay una diferencia entre creer y saber. Saber que Él es mi Padre y que Él está a mi favor, eso lo tiene que tener que llenar todo en su ser interior. Todo. Y cuando yo sé esa verdad, es cuando yo la vivo, cuando yo la experimento, cuando yo tengo esa experiencia de amor con Él. O sea, no hay nada que me pueda mover de esa relación entre Él y yo. Que no haya nada que lo pueda mover a ustedes que están aquí de hoy en adelante, entre Jesús y usted, entre el Padre y usted, que no haya ningún vicio, que no haya ninguna relación que vaya en contra de la palabra de Dios, que no haya ninguna tentación de usted quedarse con un dinero que no le pertenece a usted. Que no hay nada que usted quiera hacer que no honre a su padre si usted es su hijo. Y en algo tan sencillo, el Señor dice en su palabra, alégrense, estén siempre alegres. Pero no es como me decía un día por allá en una reunión familiar alguien que se iba pasando de traguitos y sabiendo que yo era cristiano y cuasi pastor en ese tiempo, ¿cierto? Sí, es esa, la palabra de Dios dice que estén alegres, siempre alegres. Y a mí lo que me dio fue risa, porque ella con la copa en la mano, sabiendo palabra, pero estaba en la carne, no en el espíritu. Entonces, pero lo triste de nosotros es que los cristianos no vivimos en el espíritu. ¿Y qué es vivir en el espíritu? El ejemplo que el Señor nos da, mire, Él no se aferró a su divinidad, sigamos, sino que se despojó de sí mismo, tomando, mire lo tremendo del Señor, de Dios, porque es que Jesús es Dios, sino que se despojó a sí mismo, se quitó esa divinidad, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, o sea, Él en este cuerpito, en esta carne, pero con el poder de la persona del Espíritu Santo morando en Él, fue que Él logró, como humano, en todo fue probado, mire, en todo fue probado,
y en nada cayó, en nada pecó. En todo fue tentado. Hecho semejante a los hombres. ¿Para qué? Porque él, digamos, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Usted sabe qué es quitarse la divinidad y venir para mostrarnos él? De tal manera nos ama él a nosotros, que él se vino a vivir con nosotros como humano, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se tomó de verdad en serio las órdenes, los mandatos del Padre. ¿Pero por qué? Porque él confiaba en el Padre. Él mismo se hubiese podido resucitar porque él es Dios. Y el que lo resucitó fue el Padre. Él confiaba en el Padre. Jesucristo es el ejemplo a seguir. Cuando nosotros entendemos y comprendemos eso, algo nuevo pasa en su vida. Ahí sí empieza ustedes y yo una verdadera vida, una vida nueva en Cristo. Cuando entendemos eso, y eso lo entendió el apóstol Pablo cuando dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y les decía algo tan sencillo como esto: sonrían, alégrense, estén siempre alegres, dice el Señor. Y la gente dice, no, pero es que yo no soy así. Ahora, el Señor no nos dice que tenemos que andar como los payasos, ¿no? Tratando de hacer sonreír a todos y de todo hacer un chiste en la vida. Habrá momentos en los que ustedes y yo estaremos serios, pero que nuestra naturaleza sea una naturaleza de verdad en Cristo, que espontáneamente vivamos sonriendo, que espontáneamente no vivamos pensando en lo mal de los demás, que espontáneamente no vivamos asustados, que es que ¿qué nos van a hacer? ¿Sí? Entonces, mire, la ley, el mandato que dio Dios, vamos a Romanos 8:3, ¿vamos comprendiendo todo esto? ¿Vamos comprendiendo? Pues si vamos comprendiendo todo esto, nuestra vida tiene que dar un giro de 180 grados. De ya no vivir luchando contra el pecado, sino entender que Jesucristo ya venció la muerte y venció el pecado. Porque ¿qué es lo único que nos separa de esa comunión con nuestro Padre Celestial? El pecado. Entonces, Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, o sea, cuando ustedes y yo nos dejamos gobernar por lo que sentimos, por lo que pensamos nosotros, por lo que queremos nosotros, ahí triunfa la carne. Dios dio el mandato, ¿cierto? Pero esa carne no te deja. Esa carne te lleva a seguir haciendo lo que usted siempre ha venido haciendo antes de conocer de qué dicen las Escrituras. ¿Y qué es lo que dice él? Era débil por la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, o sea, en semejanza de humano, igual que nosotros somos pecadores, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Sigamos. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme ¿a qué? Al Espíritu. ¿Qué es andar conforme al Espíritu? Conforme a lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra es espíritu y da vida, porque Dios da un mandato. Y un ejemplo de eso, no vamos a ir allá, pero recuerdan ustedes cuando estaba en medio de la tormenta que había Pedro con los discípulos dentro de la barca y vieron al Señor Jesús y se asustaron ellos, es un fantasma, estaban viéndolo conforme a la carne, ¿cierto? Y asustados, y habían hombres de mar, porque no eran todos que eran turistas, que nunca habían estado en el mar y que nunca los había agarrado una tormenta. Estaban asustados, pescadores, varios de ellos eran pescadores, no todos, pero sí varios. Y resulta ser que Pedro con su carácter, con su temperamento, siempre impulsivo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y el Señor le dio la orden, ven. Y no solamente la orden, sino el poder de ¿qué? De lograrlo. Después del Señor Jesucristo, el único que nos narra la Biblia que ha caminado sobre las aguas, ¿ha sido quién? Pedro. O sea, da la palabra, da la orden, pero da el poder, da la capacidad.
Y la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta los huesos, hasta los tuétanos. Y la palabra de Dios no regresa vacía. Cuando ustedes y yo entendemos que no se trata de nosotros, se trata de Cristo. Es decir, cuando realmente en nuestra mente y en nuestro corazón mora abundantemente la palabra de Cristo y la dejamos entrar a nuestro espíritu, que es donde vivimos en comunión con Él, ya no seguimos en una batalla entre el alma y el cuerpo, que en el alma es donde están los pensamientos, los sentimientos y la voluntad. Entonces entendemos de que, Señor, yo te entrego mi vida y que seas tú obrando en mí y que seas tú gobernando. ¿Usted cree que Dios no escucha esa oración? Pero si yo le pido a Dios es, Señor, cambia a mi hijo, cambia a mi esposa, cambia a mi familia. Es que yo no quiero que mi esposa me grite. Ejemplo, no estoy diciendo que mi esposa me grite. Yo no quiero que mi esposa haga tal cosa. O yo no quiero sentir eso. ¿Ustedes creen que esas oraciones las escucha Dios? No. Porque no sabemos qué pedir, pero cuando nos dejamos guiar por el Espíritu, cuando de verdad tenemos una relación personal con Él y que la carne no quiere que usted abra la Biblia y que usted la lea y que usted la escudriñe, sino que usted se queda con lo que cada 8 días se escucha por allá con el pastor donde va. O usted puede escuchar 50 prédicas al día. Pero si usted no se ha tomado la palabra de Dios en espíritu y en verdad, usted lo recibe solo como una información más. Y la gente vive batallando, en mi caso, yo vivía batallando con mi carácter, con mi temperamento. Pero cuando el Señor, mire, esa experiencia ustedes las van a tener y las han tenido. Pero cuando usted de verdad hace un alto cada día en su camino y usted sentadito en el borde de la cama, en una silla o de rodillas, delante de Dios, y ustedes y yo hacemos una oración corta, y ustedes dicen, Señor, yo ya no sé qué hacer, pero tú sí eres el que sabe, Señor. Obra conforme en tu voluntad en mí. Dios empieza a hacer algo diferente. Porque ahí es cuando entendemos que no se trata de nosotros, se trata de Cristo. Y Él empieza a trabajar, Él empieza a trabajar en nuestra mente y en nuestro corazón, pero mediante su palabra. Y Él empieza a revelarnos todo lo que necesitamos para nuestra vida. Y la felicidad está acá. Pero ¿sabe qué? Por eso arranqué con Hebreos 10, 19, 20. Nosotros tenemos acceso directo al Padre por la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. ¿Esto qué es? Usted tiene acceso a esta palabra. Esta es la palabra que da vida. Y cuando la creemos de verdad en nuestro corazón, es decir, yo sé que en la palabra dice que yo soy un hijo de Dios y no me importa que digan mis vecinos, no me importa que digan las demás personas, yo soy un hijo de Dios, pero empiezo a vivirlo de esa manera. No me importa quién me critique, ay, ahora es que pastor. No, pero es algo muy cierto. Es algo muy cierto. Cuando ustedes y yo sabemos quiénes somos en Cristo, su vida es diferente. Mire, cuando yo me enteré de eso, cuando hago esas oraciones así delante de Dios, yo estoy hablando de la palabra de Dios y lo que Dios hace a través de su palabra en una persona que dispone su mente y su corazón para Él. Él cambia y transforma. La gente anda en busca de la felicidad. ¿Sí o no? Es que tengo derecho a ser feliz. Y la mayoría de la gente, ¿qué es lo que yo desde que era niño he escuchado? Yo quiero viajar. Yo quiero conocer el mundo. Y esos mismos sueños los tenía uno. ¿Cierto? Yo decía, yo quiero ser piloto de avión. Y le tenía miedo a las alturas. Grave, ¿no? ¿Cierto? Bueno, son anhelos y deseos del corazón. Pero lo importante es que los anhelos y los deseos del corazón sean el propósito de Dios para mi vida. El que quiera buscar la felicidad, acá la va a encontrar en la palabra de Dios. Cuando en verdad nos tomamos en serio a Dios,
Cuando en verdad creemos y sabemos quién es Dios. Mire, ya les puse el ejemplo. Es que cuando nosotros ya sabemos quién es Cristo, nosotros no dudamos de nuestra posición. O sea, somos hijos de Dios porque Él nos ha adoptado. Y si Él dice en su palabra y hemos visto cuántos milagros hizo Dios cuando sacó al pueblo de Israel. Ustedes lo han visto hasta en las películas, ¿cierto? El mar se abrió en dos. Hubo alguien quien le creyó, uno solo le creyó a Dios. Uno solo, ¿quién fue? Moisés. Moisés le creyó. Hubo uno solo. ¿Ustedes no creen? Y queremos que, mire, un avivamiento hay por una sola persona. Y si usted en su casa, usted es esa persona que le cree a Dios, su vida va a ser cambiada, no solo la suya, sino la que está a su alrededor. Cuando en verdad en algo tan sencillo dice, sonría. No, es que yo no soy así, ¿yo por qué voy a sonreír? Porque la palabra de Dios lo dice. O sea, usted ya no puede seguir pensando como era esa vieja criatura. Y estoy colocando ejemplos sencillitos, porque hemos trabajado todo Colosenses 3. Y de la forma como el Señor nos lo ha enseñado y como está revelado en la palabra de Dios, eso a uno lo debe de asombrar. O sea, en esa manera tan sabia que el Señor consecuentemente va hablando hasta llevarnos en el punto en que Él nos quiere llevar, de que entendamos de que no se trata de nosotros, se trata de Él, de Cristo. Si de verdad somos cristianos, vamos a Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Eso necesita explicación? Ya expliqué todo lo anterior para venir acá, para que entendamos cuándo somos de Cristo. Cuando creemos y sabemos y hemos tenido una experiencia personal de amor y entendemos, Señor, yo gracias por revelarte a nosotros y entender que no se trata de que yo cambie, de que yo sea el mejor, de que yo no peque, se trata de Cristo. Cuando yo entiendo y me enfoco en la palabra del Señor y vivo conforme a la voluntad de Dios, todo en mi vida va a cambiar. Todo desde mi ser interior va a cambiar. Y cuando digo cambio no significa que no se presenten inconvenientes, problemas, enfermedades o demás, pero tengo una plena confianza en Él y que Él tiene el control. Y que si es la voluntad de Dios, que si se presentó una enfermedad y de llevarse a esa persona, lo importante es que se vaya con Cristo. Y que si es la voluntad de Dios, que yo viva hasta el día que me voy con Cristo. Y que si es la voluntad de Dios, perdóname, Señor, si estoy acá en estas circunstancias, porque me equivoqué y Dios nos da ese poder de discernir y de ver por qué es que estoy así. Y es por causa de un pecado, de malas decisiones. Yo voy delante de Él porque tengo acceso directo al Padre y poderle decir, Señor, perdóname y que yo me enfoque más en ti. Y Él se encarga de cambiar todo en nosotros. La vida es cambiada, nuestra vida es cambiada cuando verdaderamente estamos en Cristo. Y ya les dije, estar en Cristo no es venir a una iglesia, no es aprendernos un lenguaje o un vocabulario de cristiano, que no está mal, no es diezmar, no es obrar, pero quizás la iglesia tiene bastante responsabilidad sobre eso porque enseñan un evangelio efímero y superficial, en donde se le dice a la gente lo que quiere y salir empoderada para comerse al mundo y hacer bastante billete, y pensamos que el billete es sinónimo de espiritualidad y de respaldo de Dios. Yo les hago una pregunta, a los narcotraficantes, ¿quién los apoya? El diablo. El diablo también tiene poder y da, pero después cobra. ¿Usted no ha visto cuántos de ellos viven después a los poquito tiempo en la cárcel?
Y al poquito tiempo, ¿cuántos se matan entre ellos mismos? El mal entre ellos mismos se matan. ¿Y cuánto mal hacen a tanta gente? ¿Ustedes creen que eso es de Dios? No, porque hacen plata a través de ¿qué? De hacerle tanto mal a tanta juventud, a tanta sociedad. Porque detrás del narcotráfico en nuestro país, ¿qué ha pasado? Prepagos, sicariato, muerte y destrucción. Entonces, cuando entendemos que yo dependo de Cristo, no importa las circunstancias, Dios empieza a cambiar y transformar. Porque Él es fiel a su palabra. Y si yo estoy en Cristo, nueva creación soy. Ya no sigo a la manera antigua. Y ya no vivo luchando acá, en mi mente, en mi corazón, sino ya la palabra de Cristo mora tan abundantemente que aun cuando esta carne quiera pecar, la palabra de Cristo no me deja pecar. ¿Estamos entendiendo eso? Dios mío, yo digo, yo muchas veces lo he dicho, Señor, yo no sé cómo explicarlo, enséñame a explicarlo. Porque una vez ve tanta terquedad en las personas y decía el apóstol Pablo, vamos a Romanos 7. Vamos allí, a Romanos 7, para que entendamos algo de comprender qué es lo que ya me adelanté a esto que Romanos 7, versículos 24 y 25. ¿De por qué el apóstol Pablo decía eso? Mire, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque este cuerpecito lo van a comer los gusanos o si la familia decide cremarlo, pues se lo va a fundir un horno allá, ¿cierto? Pero mire, la carne no tiene, cuando habla de la carne, la palabra de Dios no hace referencia solo a lo físico, sino a la forma de usted vivir, o sea, su moral. Pero ¿qué es lo que define su moral? Lo que hay en su mente, ¿cierto? Pero cuando ustedes y yo entendemos que no se trata de esto, porque es que el Señor Jesucristo no solamente es nuestro Salvador, nos regala salvación y nos deja ahí con el problema del pecado, no. Él lo resolvió en la cruz, Él también clavó todos nuestros pecados. Él clavó todos los pecados. Y por eso está bien decir, por ejemplo, que ella clavó todos nuestros pecados, los del pasado, los del presente y los del futuro. Si ustedes llegamos a pecar, abogado tenemos delante de Dios. Pero ¿cuándo es que llegamos a pecar? Cuando seguimos todavía en la carne, cuando usted se deja gobernar por lo que siente. Uy, no, es que ese man está muy bueno, ese es un triple papito. Mire, es que yo lo tengo y ¿cuántos no quisieran tenerlo? Me tienen envidia porque es tremendo machote. Pero ¿y usted cómo vive con él? Si no está casado, si están en unión libre, si usted sabe lo que dice la palabra de Dios. Ah, pero no, es que yo vivo por lo que siento, porque yo qué hago sola. Y viceversa, ¿cierto? Los hombres, venga, usted ya le dijo adiós, porque usted es casado, usted ya le dijo adiós a todos los millones y millones de mujeres. No, pero es que yo tengo derecho a echarme una canita al aire. Eso nadie me ve. Y además ella me está negando. Y como yo soy hombre y tengo tanta necesidad, yo tengo aquella me peló la muela y está bonita y joven, entonces yo me voy para allá. Eso es vivir en la carne. ¿Estamos comprendiendo? Pero cuando me dejo gobernar por el Espíritu, yo ya no lucho con eso. Yo ya la tengo clara. Yo ya tengo una experiencia en Cristo de que Él es el que me bendice y no es porque me bendigo. Cuando yo digo que me bendice, no es por lo material. No, sino que cuando yo lo obedezco, dentro de mi ser interior hay una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Y Él se encarga de todo lo demás en mi vida. Él se encarga de todo lo demás en mi vida. Y Él va aparejando todo. ¿Por qué? Porque soy de Cristo. Él es el Hijo de Dios. Él es Dios. Y si Él está conmigo, ¿a mí qué me importan las cosas efímeras y pasajeras? O sea, no me enfoco en eso. ¿Estamos comprendiendo eso? Cuando en verdad somos hijos de Dios, o sea, eso nos hace ¿qué? Hijo significa siervo. Siervo, o sea, yo estoy al servicio de Dios. Él es mi autoridad. Y si yo, de verdad, en mi mente y en mi corazón, Él es mi rey, y yo soy su hijo, y un rey con R pequeña,
en la antigüedad, hoy en día, digamos, los presidentes, si alguien viene de otro país a invadir a una ciudad fronteriza, pues esas autoridades tienen que venir y defender ¿a quién? A su pueblo. Porque ¿cómo vamos a permitir que vengan a someter, a esclavizar a otros? Y si Él es mi rey, Él viene a su pueblo a llevar. ¿Sí? ¿Estamos comprendiendo? Entonces los cristianos nos hemos quedado convencidos de que somos salvos, pero haciendo lo que se nos tiene en nuestra reverenda voluntad. Porque no hemos entendido que no se trata de nosotros. Vuelvo y repito, se trata de Él, que Él es mi rey. Y yo le obedezco. Aunque tengo una carne, entonces dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Digamos, el 25. Gracias doy a Dios, mire, el mismo da. Entonces, volvamos al 24. Mucha gente, malinterpretando las escrituras, dicen, no, pues por eso fue que yo anoche fue una noche loca de copas y de parranda y yo no quería pecar, pero es que Él volvió y me sedujo. Y mire, el apóstol Pablo, que era tan espiritual, el apóstol Pablo, él mismo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Yo no tengo la culpa, no fui yo la que pequé o el que pequé. Porque es que mire, vea, yo todavía soy humano. Sí, pero el Señor Jesucristo ya nos ha dado vida y clavó todo ese poder del pecado en la cruz para que nosotros tengamos vida. ¿Estamos comprendiendo eso? Entonces, el 25, ¿qué dice? Ustedes no sigan diciendo eso, ¿no? No sigamos diciendo eso, ¿no? Es que yo soy humano y bueno, yo ya pequé, pero ahora yo voy y me arrepiento y Dios, qué bueno, Dios me perdona. Sí, Dios perdona. Pero un cristiano maduro que ha comprendido, o un cristiano que ha comprendido que no se trata de usted, se trata de Cristo, que Él es el que gobierna mi vida, decimos, gracias todavía a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, Señor, Rey. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Sigamos. Ahora pues ya sí quedó el 8. Allá, bueno, entonces, por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hay un contraste. ¿A quién tenemos que servir nosotros? A Cristo, a Dios, ¿cierto? ¿Y cómo lo hago? Cuando en mí mora la palabra de Cristo. Amén. Amén. Vamos a Lucas 9:23 para que entendamos lo siguiente. Entonces, después de todo este análisis que hemos hecho de la palabra y el recorrido que hemos hecho para que entendamos quién es Cristo y el poder que Él nos da para decirle no al pecado y no alimentar la carne, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ya sabemos cómo negarnos, ¿cierto? Tome esa cruz cada día y sigan. Entonces, fíjese cómo también han malinterpretado este versículo, y es que es llevar una vida de cristianos, es llevar una vida en sufrimiento. Sufrimiento a todas horas. Sufrimiento. No, es una vida en Cristo, es una nueva vida que ya no vivo yo, sino que reina Cristo. Que he entendido que el negarse a sí mismo es no vivir alimentando mis deseos, mi sentir contrario a la palabra de Dios. En algo tan sencillo, si el Señor dice, alégrense, estén siempre alegres, ¿qué debo hacer? Sonreír. Sonreír. Estar tranquilo. Ahora, damas, no es que tengan que sonreírle a todo el que aparezca, porque no, entonces ellos van a creer que usted les está coqueteando, ¿no? Ay, mírele, usted. Hay que saber cómo sonreír y en dónde sonreír. Lo mismo nosotros, ¿cierto? No es vivir a toda hora, básicamente es no vivir amargados. No vivir con cara de tote. No vivir con que me dicen algo y se suelta. ¿Ya? Bueno, entonces ya entendimos que es negarse a nosotros, o sea, a los deseos y pasiones de la carne, y que bastante los hemos trabajado en Colosenses 3. Ahora sí vamos a empezar con la prédica de hoy. Vamos a Colosenses 3
los versículos 20 y 21. ¿Ya entendemos quiénes somos en Cristo? Eso es tener identidad. Las personas que todavía no sabían esto, o los que lo hemos recordado, ustedes no quieren una vida así, una vida en Cristo. Una vida donde no tengan que vivir luchando y batallando con sus malos deseos, con sus malos sentimientos, con la atracción que ya no se deja gobernar por lo que siente. Porque es que el problema es que el sentir placer, eso te vuelve adicto a ese placer. Te vuelve adicto a ese placer. Y entonces eso, estar en la carne, sí te está gobernando eso. Y está contrario a lo que dice la palabra de Dios. ¿Eso quedó clarito? Entonces ahora vamos a ver. ¿Cuántos hijos de Dios estamos acá? Fíjense todo el preámbulo para esto. Ah, bueno, hijo. ¿Y qué significa hijo? Siervo. ¿Y de quiénes somos siervos? De Cristo, de Dios. ¿Qué dice? Obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Hay que dice que hay que obedecer a vuestros padres en algunas cosas sí, en otras no. Entonces, ¿quién es nuestro padre? Y entonces, ¿a quién tenemos que obedecer? Cuando entendemos eso, es más fácil nuestra vida relacional. Nuestra vida en nuestras relaciones en casa, en camino al trabajo, en el trabajo, en todas las actividades que entendemos, en todas las actividades que hagamos. Y entonces, mire, acá obedecer, el término que utilizan los griegos, en griego, el término implica es que estamos bajo autoridad. O sea, que nosotros escuchamos realmente el término que utilizan ahí, pero eso no es lo importante, es copete. Y eso lo que implica y lo que significa es bajo audición. O sea, habla que tu siervo obedece. Habla que tu siervo escucha y obedece. Y claramente esta palabra hablaba para los hijos de los cristianos, pero claramente para los hijos de Dios. Entonces, cuando ustedes y yo nos sometemos a la autoridad de nuestro Padre Celestial, pues esto agrada al Señor. Entonces, hijos, si hay jóvenes acá, es obedecer a sus padres, y aquí esta palabra habla de mamá y papá. Cuando ustedes y yo obedecemos a nuestros padres, esto agrada a Dios. O sea, estamos alimentando el espíritu y no la carne. Pero ¿qué dice la carne? ¿Qué dice el mundo? No obedezca. Usted tiene derecho a ser feliz. Ya expliqué lo de la verdadera felicidad. Usted tiene derecho a cumplir lo que usted quiera. Es más, su vieja o su viejo que viene a hablar, si ella se ha dado totazos en el mundo, pero es que ella le está diciendo, hija o hijo, no lo haga porque yo ya anduve, transcurrí, pasé esa calle y fue fea. Y me dolió, y me golpeé, y me atracaron. Y yo no quiero que usted se golpee, se atraque y se haga todo ese daño. Estoy hablando en términos de los humanos. Pero nuestro Padre Celestial lo que quiere es que entendamos que esto agrada al Señor cuando nosotros lo obedecemos para la gloria de Dios, pero para bendición nuestra. Porque cuando ustedes y yo obedecemos, nuestra victoria está asegurada. El resultado de nuestra vida está asegurada en Cristo. Entonces, ¿estamos comprendiendo ese versículo? Entonces, incluye a papá y a mamá, ese término del primer término de padres, y autoridad sobre quiénes, sobre los hijos. Cuando hijos, ustedes y yo obedecemos, escuchamos. Mira, muchas veces escuchamos y hemos venido acá tantas veces y hoy estamos hablando con claridad de la palabra de Dios. Y hoy estamos hablando con claridad de qué es nuestra identidad en Cristo como hijos de Él y para dónde ustedes y yo queremos ir. ¿Seguir en la carne o vivir en el Espíritu? Obedecer a ese Padre Celestial que no se escatimó ni su propio Hijo para darnos a nosotros vida. Eso nos tiene que dar libertad para no vivir en contiendas,
en iras. Hemos trabajado todo esto de la carne, de la inmoralidad sexual, en fin, de los malos deseos, de las blasfemias, de todo eso. Y también nos dijo, dejen ira, enojo, ¿cierto? Ahora nos dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, no en solo en algunas cosas, sino en todo, porque esto agrada al Señor. Y en el contexto que está hablando es que claramente los padres dan órdenes de acuerdo a lo que agrada al Señor también. Cuando dice en todo, no es que si le dicen diga mentira, vaya robe, bueno, vaya entonces, vaya y haga y deshaga ya, ¿cierto? No, es en el contexto de que tanto padres vamos a enseñar a nuestros hijos como agrada al Señor. No es a los golpes, no es a los regaños ofensivos, no es a la agresión verbal, ni a la agresión emocional. Por eso, padres, tenemos quien es nuestra guía. La semana pasada trabajamos los casados y las casadas, ¿cierto? ¿Quién es nuestra guía? Cristo. Cristo, que la palabra de Dios more abundantemente en nuestra mente. Eso es alimentar nuestro espíritu y eso es vivir con una identidad de hijos de Dios. Ya les dije, no se trata de venir a un sitio, congregarnos como una iglesia, ni de hablar bonito, ni de dar diezmos, ni de dar ofrendas, sino de que se trata de Cristo. Cuando nosotros entendemos algo bien tremendo que Él nos enseña, y es que somos sus hijos. Y cuando pasamos de la oscuridad y las tinieblas que antes gobernaban nuestra mente y nuestros sentimientos, ahora hoy en día ya nos gobierna es Cristo. ¿Cómo podemos evidenciar? Ya vimos que los que son de Cristo, pues obran conforme a la palabra de Dios. Ahora, padres, versículo 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Esto es bien profundo, tanto el primer versículo como el segundo, ¿cierto? Y esto de padres, aquí este término que utilizan padres es pater, y ese sí está haciéndole solo mención al papá varón. Pero esto, señoras, no implica que ustedes también no aprendan a través de esta palabra, ¿cierto? Esto está dando la importancia de lo que tiene la figura de un padre. Por eso, lamentablemente, nuestra sociedad está tan tergiversada en conforme a los valores de Dios, en conforme a Cristo. Porque hoy en día hay padres irresponsables, pero mamás desobedientes. ¿Sí? Y tanto los padres como las madres delante de Dios hemos sido desobedientes. Pero hoy hay esperanza. Mire, arranqué con todo lo primero para que podamos tener más comprensión de lo que el Señor nos dice en esta palabra. Y cuando nosotros no hemos sido obedientes a Dios, y muchos podríamos decir, pero yo qué culpa, es que yo no conocía de lo que decía la palabra de Dios. Pues si usted está acá, ahora ya usted es inexcusable delante de Dios. Y alguna vez usted ha escuchado algo de la palabra de Dios. Y no les quiero poner esta carga, sino que entendamos que al contrario, dice la palabra de Dios, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y eso se sintetiza, ese versículo es de todo lo que ya hablamos anteriormente. Mire, la palabra de Dios no se contradice. La palabra de Dios es como cuando ustedes y yo estamos armando un rompecabezas. Cada pieza se complementa para poder llegar a la figura completa de toda la cosmovisión de ese rompecabezas, guardando las proporciones. Cuando ustedes y yo, cada palabra que hay acá, cada texto bíblico, lo tomamos en serio, empezamos a ver toda la cosmovisión de cómo piensa Dios para nosotros, de lo que Él ha revelado. ¿Estamos comprendiendo eso? Y eso nos lleva a una verdadera identidad y aprender a disfrutar qué es negarse a nosotros y tomar la cruz. Tomar la cruz es que se trata de Cristo, no de mí. Entonces yo ya le digo a Él, Señor, vive y reina en mí. Y esa es una oración que Dios la escucha. Porque ustedes se acuerdan cuando el Señor Jesucristo fue y resucitó a Lázaro. ¿Qué le dijo? Lázaro, sal
fuera. Mandó la palabra y el poder para que Lázaro lo pudiera hacer. O sea, Jesucristo lo resucitó. Son oraciones cortas que el Padre escuchó, porque él hacía todo lo que el Padre le decía. No se trata de extendernos, tampoco se trata de hacer oraciones como las del minuto de Dios, ¿se acuerdan? Señor, entregamos este día que ya pasó y la noche que llegue, chao, y nos vamos para la farra. El problema no es lo cortico que hayamos hecho eso. El problema es que vamos corriendo a alimentar la carne y no el espíritu. Bueno, sigamos acá. Entonces, mire, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Se acuerda que el Señor primero nos habló a los esposos que nos amemos, que nos respetemos, que nos cuidemos? Porque cuando un padre y una madre está bien, su hogar va a estar bien. Uno puede haber perdido un hogar antes de Cristo, pero hoy en día en Cristo nos tenemos que aferrar a Él, no a nuestra carne. Yo le doy gracias a Dios, Dios me brindó una nueva oportunidad. Yo perdí un hogar, ya les he contado, antes de Cristo. No tengo excusa delante de Dios, pero ahora en Cristo, que ya vivo en Cristo, las cosas cambian, son nuevas. ¿Qué implicaciones tiene? Hay dificultades, sí. ¿Se presentan problemas entre mi esposa y yo? Sí, pero acudimos a un Padre bueno que nos guía cómo resolverlos, es decir, a la manera de Él, a través de su palabra, no a la forma mía de mi carne, ni a voces externas que no son de Dios y que lo que quieren es apartarnos del propósito de Dios. Entonces yo voy primero a la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué? Mire, el Señor empezó en su sabiduría todo, primero los padres. Pero mire, ¿cuántos padres nuestros, cuántos hijos nuestros no están tan afectados por nosotros no obedecer a Dios? Pero hay esperanza, vuelvo y digo, si estamos acá, Dios lo que quiere es decirte, hija, hijo, haz las cosas conforme a mi voluntad. Y los mayores beneficiados, mayores bendecidos vamos a ser no solo nosotros, sino toda nuestra familia. Mire, esta palabra exasperéis tiene una implicación tan tremenda que nosotros la entendemos como que no los alteremos, como que no los pongamos en rabia. Aquí lo que habla esa palabra es de no lastimar, de no irritar y de no enojar, pero en el contexto que está con esta, para que no se desalienten. ¿Se acuerda quién fue el que nos da el hálito de vida? Cristo, nuestro Señor, el Dios. Sopló aliento de vida. Cuando nosotros le lastimamos, y hace referencia al alma, cuando nosotros le lastimamos el alma, la manera de pensar, la manera de sentir a nuestros hijos, viene la debacle, viene tremendos problemas en ellos. Por eso la responsabilidad de ser verdaderos hijos delante de Dios. Y si esto lo aplicamos en todas nuestras relaciones personales, cuando ustedes y yo estemos con ira, y la ira por sí sola no es pecado, recuerden que nos produce ira en las injusticias, pero no vamos a lastimar a nadie. Entonces ustedes sean sabios y yo nos quedamos callados. Si algo nos produce eso, entonces ¿qué tenemos que ir? Al Padre. Señor, tengo ira, eso me dolió, eso me irritó, pero no se trata de mí, se trata de que tú reines en mí, Señor. Reina en mi corazón. Y Dios obra. Yo se lo digo porque eso lo sé, por experiencia propia. Vuelvo y le digo, una cosa es creer y otra cosa es saberlo. A mí no me lo pueden contar, yo lo viví, ejemplo, guardando las proporciones en lo de la palabra. Pero no podemos seguir en las terquedades. Exasperar es lastimar el alma, lastimar a los hijos que los llevamos a tal desaliento que ellos ya no quieren nada con la vida. Ahora, esto no es una excusa para que los jóvenes digan, ¿vio mamá o vio papá? No, porque usted también es hijo. Y Dios dice que tenemos que obedecer a nuestros padres, como agrada al Señor. Entonces, padres, tenemos que llevar nuestra vida como agrada al Señor.
Y mire, esto de desaliento es cuando, mire, cuando se mata la vida y los propósitos que Dios tiene para ese hijo. La responsabilidad tan grande que nosotros tenemos de no descorazonar, no matar el espíritu, para que ellos no pierdan la fuerza, porque aquí le está hablando a esos padres. ¿Y dónde están esos padres responsables? ¿Y dónde están esas madres que son esas ayudas idóneas y que se dejan guiar por Dios también? Porque esto es tanto para los padres como para las madres. Y que cuando Cristo reina en nosotros, nosotros hacemos las cosas para agradar a Dios. Mire, nosotros nos quejamos y nos quejamos de cómo está la sociedad. Y lamentablemente nos hemos ocupado más en los logros profesionales de nuestros hijos. Eso está bien. Pero cuando nosotros realmente nos ocupamos más en cómo están ellos espiritualmente hablando, qué están haciendo, qué piensan, para dónde van. Mire, eso es muy triste. Ayer mi esposa me hablaba de un hombre que daba testimonio, que a partir de los 6 años fue violado. Pero el problema de él, y todo esto que les he hablado ya por la gracia de Dios, el problema de él fue que él fue abusado sexualmente, pero no abusado sexualmente de una forma violenta, agresiva, no, sino de una forma placentera. Entonces a él claramente eso le parecía que estaba bien. Y como estaba bien, él nunca le contó en su niñez, en su infancia, a nadie, porque él lo que sentía era placer. ¿Estamos entendiendo eso? ¿Cuántos de nosotros estamos dejándonos abusar por el sistema del mundo? Llevando esto a un paralelo, por el sistema del mundo, por lo que nosotros queremos, porque como eso me produce placer, pues yo pienso que eso no está mal. Y claramente no es así. Este hombre llega a la edad de los 6, los 12 y sigue siendo abusado sexualmente, pero lo hacían todos aquellos que abusaban de él, lo hacían de una forma agradable para él, no lo lastimaban, imagínense. Él llega a los 12 años y él cuenta que el papá de esa forma de él, de criarlo con rudeza, a tal punto que él un día fue a acompañar al papá a un taller de mecánica, dice él. Y el mecánico llegó y le dijo al papá, y él estando ahí presente con 12 añitos, así le dijo. Y él cuenta, que él hoy en día ya es un adulto, ¿ya? Y él cuenta que él se quedó esperando que el papá lo defendiera porque él dice, uno a los 12 años, uno no se va a enfrentar a un adulto. Y mi papá, dice él, y mi papá en vez de defenderme, me miró y me dijo, diga algo. ¿Yo qué iba a decir? Dijo él. Y entonces, como él lo que sintió, fíjese que nosotros no nos podemos dejar gobernar por lo que sentimos. Y él lo que se sintió fue rabia, no es la expresión. Y ese muchacho se prostituyó. Y llegó a una iglesia cristiana. Y llegando a esa iglesia cristiana, pues le contó al pastor su condición de homosexual. Y él dice, pobrecito, ese pastor no sabía ni qué hacer conmigo. Pero yo estando allí, yo dije, y me decían, Dios ama al pecador, pero Dios no ama al homosexual. Y él decía, y en mí había una lucha. Y en mí había una lucha. Porque yo no podía entender eso. Porque para mí yo era uno solo en que él era homosexual y que él era un pecador. Y como a mí me gustaba ser homosexual por lo que sentía, yo no podía entender eso. Y yo, bueno, sí. Y entre más oraba, dice él, para pedirle a Dios que lo cambiara porque él no quería ser homosexual, ¿cierto? E inclusive él fue donde la psicóloga
Y la psicóloga le dijo, pues mira, tú no puedes dejar que lo que te hicieron esas personas malas gobierne tu vida y sea lo que determine lo que tú vas a hacer. Y él algo pues entendió ahí de eso. Dijo, yo fui inclusive a algunas charlas con gente cristiana en talleres de que, bueno, te vamos a enseñar aquí para que tú dejes de ser homosexual. Y me enseñaban y me decían cosas que antes salía yo más loco de allá. Y yo salía de allá aún sintiendo los mismos deseos y la atracción por hombres, porque él se movía por lo que sentía. Y él se movía por lo que sentía. Préstenme atención, que todo esto que el Señor me permitió preparar tiene que ver con la vida real. Y él se movía por lo que sentía. Y él podía escuchar que la palabra de Dios dice que ni los homosexuales, que ni los ávaros, que nada, no pueden entrar al reino de Dios. Pero él no sabía cómo dejar de ser homosexual, porque él sentía atracciones por los hombres. E inclusive él iba a la iglesia y él tenía que controlarse. Y entonces él fue y visitó una familia y esa familia le impactó, porque esa familia no solo vivía, no solo predicaban, sino vivían como predicaban, y él se quedó con eso ahí. Pero él va después y habla con otras familias y otro hombre, él empezó a tener ese encuentro personal de verdad, de amor con Cristo, cuando escuchó a una persona cristiana decirle, el problema es que los cristianos no hemos entendido que no se trata de hacer de Jesucristo nuestro Salvador, sino nuestro Señor, que ya tantas veces hemos trabajado acá. Bueno, él resulta, antes de eso, él duró 11 años yendo a iglesias cristianas y al punto que él seguía siendo homosexual, al punto que él se consiguió una pareja y entonces ya no iba a la iglesia pequeña porque ya la gente los miraba y el pastor les dijo, no, pues ustedes tienen que dejarse. ¿Cómo así? Entonces decidimos ir a una mega iglesia de miles de personas y en donde íbamos como parejas, pero no es que nosotros somos parejas de cristianos gays, imagínense. Imagínense que él cuenta de eso. Y él empieza de verdad a tener un cambio y una transformación en su vida cuando dejó de pedirle a Dios, Señor, quítame el gusto por los hombres y dame el gusto por las mujeres, porque yo aún seguía en la carne, dice él. Y cuando él entendió y le explicaron el evangelio, como lo hemos explicado, como se debe explicar, guiados por el Espíritu Santo, de lo que dice el contexto, ¿cierto? De lo que dice el texto, y sacar la idea de lo que el texto dice y no las ideas que nosotros queremos, es cuando el Señor se revela en nuestra vida. Y para resumirles, mire todo el daño que nosotros podemos hacer. Volvamos allí a Colosenses 3:21, porque ¿de dónde radica el daño? De él. Y no es que se trate de buscar culpables, sino cuando nosotros de verdad como padres y como hijos no obedecemos al Rey, al Dios Todopoderoso. Para resumir la historia de este hombre, él terminó de verdad teniendo una verdadera conversión cuando entendió que no se trataba de él, que se trataba era de Cristo. Dios lo dice y yo lo voy a empezar a hacer. Y él tuvo ese día esa liberación que de tal manera él un día, el Espíritu Santo lo inspiró y él hizo una oración. Señor, que de mí salga todos esos demonios de homosexualidad y que reine Cristo en mí. Más o menos, la oración de él fue así. Y desde ahí, él empezó a hacer esa nueva creación en Cristo. Hoy en día, gracias a Dios, él dice, empecé a congregarse él en una iglesia de sana doctrina y empezó a tener él una relación personal con Dios. Y Dios le brindó esa nueva oportunidad, empezó a trabajar en él y al punto conoció una mujer
con esa mujer se casó y hoy en día tiene 2 hijas o 2 hijos. Pero lo importante es que él comprendió quiénes somos en Cristo. Y cuando él dice, cuando yo dejé de luchar, de que no me gustaran los hombres, de no sentir esa atracción por ellos y entender que se trataba era de lo que Cristo había hecho en la cruz por mí y valorar eso, fue que entendí que no se trataba de mí, se trataba de Cristo. Por eso, no nos quedemos solo con el conocimiento de la palabra de Dios, de que creo en la palabra, sino que tengamos esa experiencia personal de amor. Yo sé quién soy en Cristo y sé a quién obedezco, no a la carne, sino a mi Padre Celestial. Pongámonos de pie y vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por lo que Él hoy ha revelado a nuestras vidas y que podamos compartirlo a nuestra familia a través de la palabra. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. El Señor Jesús les bendiga.